No estoy segura, hijito, pero uno de mis familiares desapareció durante la época en que los gringos llegaron a construir los puentes y rieles del ferrocarril. Su nombre era Ángel López. Él vivía en el centro poblado del Porvenir, y muchos dicen que desapareció porque fue sacrificado por los extranjeros para ser enterrado vivo debajo de las construcciones. Mi bisabuela, Micaela López de Gavidia, a pesar de sus 93 años, recuerda con esfuerzo aquellas misteriosas desapariciones que rondaron en su infancia. Su relato envolvía la probabilidad del nombre de una víctima de aquella masacre humana, cuyo propósito era enterrar personas vivas y de pie en los muros de los puentes ferroviarios para que estos resistieran la inclemencia del tiempo y el peso de las locomotoras y vagones. La primera vez que oí esta tremenda historia fue durante una reunión familiar. Mi abuelo, intrigado por sus nietos, empezó a contar anécdotas de su natal pueblo Santa Rosa, Payasca, que nunca antes se le había escuchado. La más aterradora, y por ende la que acaparó toda mi atención, fue aquella que narraba los pormenores de la construcción del ferrocarril Chimbote-Huallanca, durante el oncenio de Leguía, cuando levantaron el ramal ferroviario que fue desde Chuquicara hasta La Galgada. Construyeron en él 4 puentes para que pasara el tren, el primero en Chuquicara, los otros 2 cerca del kilómetro 17 y el último en Quirós. Muchos decían que para que estos resistieran, se creía necesario enterrar a personas vivas, sí, hijo, seres humanos, que eran colocados de pie entre los muros para reforzarlos con sus almas. Algunos eran trabajadores de las construcciones que de pronto desaparecerían, y ya de todos se imaginaban los que había pasado. Por lo general, sacrificaban a los chamunques, gente del Perú profundo a la que casi no se le entendía el castellano. Por puente sacrificaban a 2, uno a cada extremo. La imaginación me traicionó en ese momento. ¿Qué rituales habrían traído esos gringos de su país? ¿Pertenecerían a alguna secta? ¿Qué otras sorpresas trajo la época 1919-1924, fecha en que se construyó la ruta Chuquicara-La Galgada? Investigando un poco más, me di cuenta con la sorpresa de que esta práctica que pareciese una leyenda aquí, se practicó en otras partes del mundo. El célebre historiador de las religiones Mircea Eliade, en su libro Lo profano y lo sagrado, escribió lo siguiente: según otro grupo de mitos, para que dure una construcción, casa, templo, obra técnica, etc., ha de estar animada, debe recibir a la vez una vida y un alma. La transferencia del alma solo es posible por medio de un sacrificio sangriento. La historia de las religiones, la etnología, el folclore, conocen innumerables formas de sacrificios de construcción, de sacrificios sangrientos o simbólicos en beneficio de una construcción. En el sudeste de Europa, estos ritos y creencias han dado origen a admirables baladas populares que significan el sacrificio de la esposa del maestro albañil, a fin de que el puente de Arta en Grecia pueda terminarse. Según consta en la historia, en Japón era una práctica común enterrar viva a la víctima debajo de diques, puentes y castillos como una oración a los dioses. Haciendo los cálculos, se puede haber realizado 8 sacrificios. No obstante, otros suponen que pudieron haber sido más. En ese entonces le llamaban graneros a la acumulación de ripio que había en los cerros, y que al desprenderse bloqueaban las carreteras. Para frenar esos derrumbes se construían muros, que también estaban recubiertos con el sacrificio de un ser humano, todo para que su resistencia sea mayor. Algunos cuentan que los gringos eran tan perversos que les contrataban para hacer su propia tumba. Mira, amigo, tengo un trabajo para ti. Haz hueco acá. ¿Para qué hora estará? Necesitamos rápido, te pagaremos bien. ¿A medianoche? Ya terminaste. Es un buen trabajo. ¿Cabes? Según cuentan, el secreto era enterrarlos vivos para que funcione. Para alivio de algunos, la construcción no llegó muy lejos, se quedó hasta La Galgada. Muchos podrían creer que una maldición o los azares del destino en complicidad con la naturaleza se encargarían de vengar a estos sacrificios. Primero ocurrió la tragedia de Cóndor Cerro, 1951, que mató a 98 personas, y luego, algunos años después, el terremoto del 70 destruiría el puente de Chuquicara.
el único que había resistido hasta ese entonces, y que ahora solo es un puente destruido. Sin embargo, los pilares, los muros donde probablemente siguen los huesos de los malditos del puente, aún están de pie.